Elegido, tú sabes lo que es la traición, y no cualquier traición, la más dolorosa, la que viene de personas que amabas, de quienes más confiabas, de quienes prometieron jamás fallarte. Esta parte de tu historia no fue casualidad, ni castigo, ni error del destino. Fue parte del plan divino para llevarte a un lugar más alto, porque hay llamados que solo se activan en medio del rechazo. José, el hijo de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos, no por enemigos, no por extraños, sino por su propia sangre. Ellos no soportaron su unción, no entendieron sus sueños, y se llenaron de envidia cuando vieron que él había sido escogido para algo que ellos no podían controlar. Y así como José, tú también fuiste rechazado porque tu llamado era demasiado grande para quienes te rodeaban. Ellos no te entendieron. Pensaron que tus palabras eran exageradas, que tu sensibilidad espiritual era una locura, que tus sueños eran fantasías. Pero lo que no sabían es que el cielo ya te había marcado. Lo que no vieron es que tu proceso de dolor era el camino hacia el trono que Dios había preparado para ti. José no pidió ser odiado, él solo compartió lo que Dios le había mostrado. Pero su visión provocó guerra, su manto provocó celos, su favor despertó odio, y así también tú has provocado batallas simplemente por ser quien eres. Porque los elegidos no necesitan atacar para ser perseguidos. Su existencia ya incomoda. La traición te dolió, te rompió por dentro, pero esa herida fue la puerta al propósito. José fue arrojado a una cisterna, luego vendido como esclavo y después humillado y encarcelado. Todo parecía ir en dirección contraria a lo que Dios le había prometido, pero Dios no había mentido. Solo estaba usando el proceso para posicionarlo en el lugar exacto donde debía gobernar. Así también tú. Fuiste arrojado, vendido, malinterpretado. Fuiste aislado por temporadas que no entendías. Había momentos en que pensabas, ¿por qué me pasó esto si yo solo quería hacer lo correcto? Pero hoy necesitas entender, no fue tu culpa, fue tu propósito. El cielo necesitaba separarte, procesarte, formarte, porque el trono no es para cualquiera. Solo los quebrados por Dios pueden sostener una corona sin volverse corruptos. Dios usó cada lágrima, cada injusticia, cada traición, porque cada una de esas cosas fue una pieza en el mapa profético que te está guiando al lugar donde debes estar. Si no te hubieran traicionado, jamás habrías salido de donde estabas. Si no te hubieran rechazado, nunca habrías buscado a Dios de la forma que lo hiciste. La traición fue la empujón que el cielo permitió para que salieras del lugar cómodo y entraras en tu verdadera asignación. Elegido, esto no termina en el dolor, porque José no se quedó en la cisterna, no se quedó en la esclavitud. No se quedó en la prisión. Él llegó al palacio, y cuando sus hermanos llegaron, él no los destruyó, los perdonó. Porque quien pasa por el fuego pero no se quema, es levantado por Dios con un corazón restaurado, no con sed de venganza. Y ahora, si esta palabra arde en tu interior, si tú sabes que viviste algo parecido a José, fuiste traicionado, fuiste aislado, pero algo dentro de ti te dice que no fue en vano. Comenta el número 37, porque fue en Génesis 37 que comenzó la historia de José, y puede que en este momento comience la tuya también. Elegido, es muy probable que durante tu proceso hayas sentido que todo estaba saliendo mal, que las promesas que alguna vez recibiste de parte de Dios eran solo palabras vacías. Tal vez llegaste a pensar que te habías equivocado, que tu fe había sido en vano. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo era que estabas entrando en el tipo de formación que solo los escogidos experimentan. José fue vendido como esclavo, llevado a un lugar donde nadie conocía su nombre, donde no tenía voz, ni derechos, ni dignidad.
parecía que todo estaba perdido. Pero lo que nadie veía desde afuera es que Dios ya estaba acompañándolo en ese lugar oscuro, porque los elegidos pueden ser lanzados al fondo, pero nunca están solos. Su llamado no se apaga en la oscuridad, se refina. Muchos no entienden esto. Creen que el favor de Dios se mide por las cosas buenas que te pasan, por puertas abiertas, por gente aplaudiendo, por momentos de gloria. Pero tú sabes que no es así, porque tú sentiste a Dios más cerca cuando estabas llorando en silencio, cuando no tenías a nadie más, cuando tu alma estaba rota y aún así seguías orando. El proceso que viviste no fue para destruirte, fue para edificarte. Y aunque el enemigo pensó que te había vencido, no contaba con que Dios usaría cada caída para darte más resistencia, cada traición para darte más discernimiento, cada lágrima para darte más compasión. José llegó a tener autoridad sobre todo Egipto, pero esa autoridad no vino de la nada. Vino del quebranto, del fuego, del silencio, de la soledad. Elegido, hay cosas que solo se reciben en la prisión. No la prisión literal, sino esa prisión espiritual, emocional, interna, donde sientes que tu vida está detenida, donde tus sueños parecen encerrados, donde tus días parecen repetirse sin sentido. Pero en ese lugar donde nadie te ve, Dios está trabajando tu carácter. Y si Él te llamó a gobernar, primero te enseñará a servir. Si Él te llamó a levantar a otros, primero permitirá que tú seas quebrado para que puedas entender el dolor ajeno. El problema no era que fueras débil. El problema era que tu unción era demasiado fuerte para ambientes inmaduros. Como José, fuiste diseñado para influir desde lugares altos, pero tu alma necesitaba ser moldeada. Por eso vinieron las pérdidas. Por eso vinieron los momentos donde parecía que el cielo había guardado silencio. No era abandono, era entrenamiento. Hay una parte poderosa en la historia de José que muchos olvidan. La Biblia dice que Dios estaba con él incluso en la casa de Potifar, incluso en la cárcel, incluso en el lugar de humillación. Eso significa que el favor de Dios no se ausenta en los momentos difíciles, simplemente se manifiesta de otra forma, y los elegidos tienen que aprender a reconocerlo incluso cuando no hay milagros visibles. Tú no fuiste olvidado, fuiste escondido, no fuiste descartado, fuiste reservado. Hay algo que se está gestando dentro de ti que es demasiado valioso como para exponerse antes de tiempo. Y cuando llegue la hora señalada por Dios, aquellos que un día se burlaron de tu fe van a tener que reconocer que Él estaba contigo desde el principio. Si esto te está hablando al corazón, respira hondo. Porque la temporada de ocultamiento no fue pérdida de tiempo, fue inversión celestial. Y ahora viene el tiempo de manifestación. Elegido, muchos pensaron que tu historia había terminado cuando caíste. Algunos se apresuraron a decir que habías perdido todo, que lo que viviste fue un castigo, una consecuencia. Pero lo que nadie entendió fue que Dios había firmado tu proceso. Y cuando Dios autoriza un valle, no es para enterrarte, sino para impulsarte. A José nadie le explicó el porqué de sus sufrimientos. Él solo los vivió, día tras día, sin respuestas, sin justicia, sin consuelo humano. Pero dentro de él ardía algo que ni la esclavitud ni la prisión pudieron apagar: su fe, su fidelidad, su conexión con el cielo. Mientras otros habrían maldecido su suerte, José siguió caminando, porque aunque sus pies estaban encadenados, su espíritu seguía libre. Eso es lo que te distingue como elegido. A ti te traicionaron, sí, pero tú no te convertiste en traidor. A ti te hicieron daño, pero tú no buscaste venganza. Te hirieron profundamente y aún así elegiste perdonar. Porque los verdaderos elegidos no permiten que su dolor los convierta en lo que Dios nunca quiso que fueran.
Hubo noches en que dormiste llorando, sin entender por qué todo se derrumbaba. Amistades rotas, promesas quebradas, esperanzas deshechas. Y aún así, elegiste no rendirte, porque aunque nadie más te sostenía, había una fuerza invisible que te levantaba cada mañana. Esa fuerza era el Espíritu de Dios, preparando tus raíces para que cuando llegara el momento de crecer, no te cayeras con el viento. José fue fiel en lo poco, en lo escondido, en lo injusto, y por eso fue exaltado. Porque el que es probado y permanece fiel, ese es digno de confianza. Y tú, elegido, fuiste probado en lo más profundo. Y aunque nadie te dio un trofeo, el cielo anotó cada batalla que peleaste en silencio. Mira bien lo que pasó con José. En un solo día fue llamado desde la prisión al palacio. El cambio fue repentino, inesperado, sobrenatural. Nadie lo vio venir. Y así mismo sucederá contigo. Lo que ahora parece silencio, en realidad es el preludio de una promoción divina. Lo que parece olvido es estrategia celestial. El faraón buscaba a alguien con sabiduría, con discernimiento, con carácter, y no había nadie en Egipto como José, porque nadie había sido formado como él. Su proceso no solo lo preparó, lo calificó, lo hizo diferente. Mientras otros vivían en comodidad, él fue forjado en fuego. Mientras otros buscaban poder, él buscaba a Dios. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Tú no pasaste por todo eso para volver al mismo lugar. Lo que viviste te cambió, te limpió, te hizo ver el mundo con otros ojos. Y ahora Dios puede confiarte responsabilidades que antes habrían destruido tu alma, porque ahora tú sabes lo que cuesta, ahora sabes lo que duele, y por eso no vas a gobernar con orgullo, sino con compasión. Lo que viene para ti no es casualidad, es cumplimiento, no es suerte, es cosecha, y cuando llegue tú sabrás que cada lágrima valió la pena. Elegido, hay algo que necesitas entender con claridad. El lugar al que Dios te está llevando no es solo para tu beneficio personal. Lo que viene sobre ti no es simplemente una recompensa, sino una misión. Así como José fue posicionado en el palacio no solo para administrar riquezas, sino para salvar vidas en medio de una crisis mundial, así también tú estás siendo preparado para impactar generaciones. José no buscó venganza cuando sus hermanos se postraron delante de él. No se dejó dominar por el orgullo. No les recordó su traición como un arma para humillarlos. Al contrario, él lloró, porque lo que vivió no lo endureció, lo transformó, lo hizo más sensible, más sabio, más humano. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Has pasado por situaciones que podrían haber amargado tu alma. Sin embargo, algo en ti se resistió a convertirte en lo que otros quisieron que fueras. En lugar de devolver mal por mal, elegiste seguir creyendo. Y esa decisión te separó, porque muchos caen y se quedan ahí, pero tú decidiste levantarte, no porque no doliera, sino porque algo dentro de ti sabía que había más. Elegido, hay una gloria que se revela solo después de la humillación. Hay un tipo de autoridad que no se consigue con títulos, sino con cicatrices. Y tú has sido marcado por dentro, no para ser víctima del pasado, sino para tener autoridad sobre ese mismo pasado. Lo que te rompió ahora te califica para sanar a otros. Lo que te quitó todo, ahora te prepara para multiplicar lo que viene. Dios no se equivoca cuando escoge a alguien. Él ve lo que otros no ven. Y vio en ti un corazón dispuesto a soportar, a esperar, a confiar aún sin entender. Por eso fuiste apartado, por eso fuiste procesado. Y por eso ahora el cielo está abriendo caminos que nadie más podrá cerrar. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, ni siquiera lo reconocieron, porque el hombre que ellos traicionaron había cambiado tanto, había sido tan transformado,
Por Dios, que su apariencia y su posición eran completamente diferentes. Y eso es lo que viene para ti. Aquellos que te rechazaron no van a reconocer la versión de ti que Dios está levantando. Pero tú no fuiste llamado a restregarles tu éxito. Fuiste llamado a extenderles gracia. Porque el trono no es para demostrar poder, es para manifestar el carácter de Dios. Y solo alguien que ha sufrido como tú puede hacerlo con el corazón correcto. No te sorprendas si personas que te lastimaron regresan buscando ayuda. No te asombres si los mismos que te ignoraron ahora necesitan de tu sabiduría, de tu consejo, de tu intercesión. Porque así es como Dios exalta a los suyos. No solo levantándolos, sino usándolos para bendecir incluso a quienes los hirieron. Elegido. No temas a lo que viene. Estás siendo posicionado para una temporada de impacto. Lo que viviste no fue castigo, fue entrenamiento. Y aunque el proceso fue largo, ahora el cumplimiento será visible. Y nadie podrá decir que fue por tus fuerzas. Todos sabrán que fue la mano de Dios. Elegido. Lo que viviste fue real. Las heridas, las pérdidas, el abandono. Nada de eso fue imaginario ni exagerado. Pero también es real lo que Dios está haciendo en ti ahora. Porque mientras los demás solo vieron el dolor que atravesaste, el cielo estaba viendo el vaso que Él estaba formando. Y el vaso de honra no se forma con caricias, se forma con presión, con fuego, con quebranto. José fue procesado sin explicaciones. No hubo ángeles bajando del cielo para darle respuestas. No hubo señales evidentes cada día diciéndole que todo saldría bien. Él simplemente eligió ser fiel en lo poco. Y eso es lo que tú hiciste. Fuiste leal incluso cuando todo parecía traición. Fuiste constante cuando todo se desmoronaba. No te moviste por emociones, te mantuviste por convicción. Y esa fidelidad silenciosa es la que pesa en el cielo, porque cualquiera puede adorar cuando todo va bien, pero tú adoraste en medio del valle. Oraste sin fuerzas, clamaste en medio del abandono. Y aunque parecía que Dios no respondía, Él estaba tomando nota de cada acto de fe. Porque el cielo nunca ignora una fe que arde en la oscuridad. Hay algo más profundo en la historia de José que pocos enseñan. Él no solo interpretó los sueños del faraón, él trajo una solución estratégica en tiempo de crisis. Fue más que revelación espiritual, fue inteligencia profética aplicada, y eso es lo que Dios está desarrollando en ti. No solo sensibilidad para escuchar su voz, sino sabiduría para actuar con precisión en los momentos clave. El proceso no fue solo emocional, fue mental, espiritual y hasta físico, porque había cosas dentro de ti que necesitaban morir para que el propósito pudiera vivir. Orgullo, dependencia emocional, inseguridad, miedo, todo eso fue arrancado mientras atravesabas los días más oscuros. No fue fácil, pero ahora hay espacio dentro de ti para algo más grande. Elegido, la traición que sufriste no fue casual. Fue el filtro que Dios usó para separar tu historia de la mediocridad. Si no te hubieran traicionado, tal vez seguirías atado a lugares o personas que te habrían detenido. Pero al ser rechazado, fuiste empujado a buscar una fuente que no dependiera de nadie más. Y fue ahí donde encontraste a Dios como nunca antes. José fue levantado por Dios no solo por su don, sino por su corazón. Porque el palacio necesita más que talento, necesita integridad, y tú, que pasaste por el fuego, ahora tienes un corazón que no se doblega fácilmente, un corazón que conoce el precio del llamado y no está dispuesto a venderse por reconocimiento. No, estás donde estás por casualidad. Estás siendo reposicionado, reorganizado, refinado, porque la próxima etapa requiere una versión de ti que ya no depende de la validación humana, ni del aplauso, ni del entendimiento de los demás. La próxima etapa solo necesita una cosa, que sigas caminando con Dios, aunque no entiendas todo lo que Él está haciendo.
Y si alguna vez te preguntaste por qué tu vida fue tan diferente, por qué el dolor vino tan temprano, por qué las pruebas no terminaban, ahora empiezas a ver que todo tenía propósito. Porque solo alguien que ha sido quebrado puede cargar el peso de una asignación verdadera sin colapsar. Elegido, muchos te vieron en el hoyo, pero no todos te verán en el trono. Porque lo que Dios está a punto de hacer contigo no será una exhibición para alimentar tu ego, sino una manifestación de su gloria. Y para eso, Él tuvo que pasar años trabajándote en secreto. Te quebró sin destruirte, te redujo sin anularte, te vació para poder llenarte, y ahora Él está activando una nueva etapa. José fue llamado de repente. Fue en un solo día que su entorno cambió, pero su corazón ya estaba preparado. Años atrás, en la prisión, Dios estaba formando la estructura interna para que no colapsara bajo la presión de la grandeza, porque lo más peligroso no es fracasar, es llegar al lugar de honra sin haber sido procesado. Y tú sabes muy bien que el precio fue alto. Dios no está buscando gente perfecta. Está buscando corazones obedientes, corazones dispuestos, corazones que no se corrompan con la herida ni se endurezcan con el orgullo. Y tú pasaste por las dos pruebas, fuiste herido, pero no te contaminaste, fuiste humillado, pero no te amargaste. Y por eso ahora Dios puede confiarte cosas que otros nunca podrían sostener. El palacio no se trata solo de poder, se trata de responsabilidad. Cuando José fue exaltado, no se dedicó a disfrutar, se dedicó a trabajar por los demás. Administró con sabiduría, salvó naciones del hambre, proveyó a su propia familia, incluso a quienes lo vendieron. Y eso es lo que hará contigo también, porque Dios no te levantó solo para que digas, lo logré. Él te levantó para que seas una respuesta en medio del caos. Tal vez no entiendes por qué tu historia tuvo que ser tan dura, pero es que Dios necesitaba a alguien con cicatrices reales, alguien que no predique desde el orgullo, sino desde la compasión, alguien que entienda el dolor de otros porque ya lo vivió, y tú, elegido, eres esa persona. Por eso ahora es el tiempo de restauración, tiempo de cumplimiento. Tiempo de asumir el lugar para el que fuiste preparado. No te compares con otros, no te frustres si el proceso fue largo. Dios no llega tarde. Él llega cuando todo dentro de ti está listo. Y si esto está resonando fuerte en tu espíritu, coméntalo abajo. Escribe el número 333 si crees que Dios te está posicionando como hizo con José, porque todo lo que sufriste no fue el final. Fue la preparación para el propósito. Elegido, este es tu momento de brillar con humildad y grandeza. No estás solo, aunque a veces así lo hayas sentido. Dios está contigo y su fuego no solo purifica, sino que también enciende la misión que te ha confiado. Levántate con valentía, porque tu historia será testimonio vivo del poder de la transformación divina. No permitas que la duda o el miedo te detengan. Eres portador de una luz que ni la oscuridad más profunda podrá apagar. Ahora más que nunca, es tiempo de caminar con firmeza, de tomar tu lugar en el trono que Él ha preparado para ti, no por vanidad, sino para ser instrumento de su gloria y misericordia. Así que te invito, elegido, a que declares con fe en los comentarios. Escribe el número 333 si crees que Dios está posicionándote para un propósito más grande. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que la lucha no fue en vano y que el trono te espera. Recuerda, lo que viene es mucho más grande que cualquier prueba pasada. Es la manifestación del amor y poder de Dios en tu vida. Comenta 333 ahora y prepárate para la gloria que está por revelar.